palabra que es santa, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero que para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versos del 1 al 20. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Padre, estamos acá, Señor, como vasijas rotas, necesitadas de que el alfarero divino siga restaurando las paredes, las bases, la boca de esta vasija, Señor, para ser vasijas santas y sin manchas hasta que tú regreses por nosotros. Te pido que esta palabra, Señor, que fue inspirada por ti, 100%, Señor, palabra inspirada, Dios mío, infalible, Señor. Te pido que sea en mi boca en esta tarde y que mi exposición, Señor, sea la misma intención que el apóstol Pablo quiso hablarle a los romanos y a nosotros como recipientes de esta carta, Señor. Padre, no me permitas añadir, Señor, ni quitar nada. No me permitas querer decorar ni endulzar nada, sino darla conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos es la carta la cual ha sido instrumento de Dios para más convertidos en la historia de la iglesia. Uno puede citar mucho a un Juan 3:16, que es el texto más conocido. Podemos citar muchos textos muy conocidos, ¿verdad? A Juan 14, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero a la hora de
profundizar e imprimir la verdad de Dios, hay que entrar en Romanos. ¿Y por qué? Bueno, el apóstol Pablo comienza descartando todo el mundo desde el capítulo 1, capítulo 2 y ahora llega al capítulo 3. El domingo pasado nuestro hermano Edgar expuso la palabra. Gracias a Dios por tu vida. Muy bien que lo hiciste, varón. Damos gracias a Dios por eso. Edgar compartía y Rolando hace 3 domingos también atrás. También gracias a Dios por su vida, la exposición. Compartían sobre Romanos 1 y 2. Cómo Pablo comienza hablando sobre lo que es el evangelio. Primero él comienza dando gracias a Dios por la fe que había escuchado ¿de quién? De los romanos. Dice que le impactaba tanto que no cesaba de orar todos los días por ellos. ¿Verdad? Yo tengo puesto un reminder en mi teléfono. Todos los días, 11:30, me sale reminder, orar por algún perdido. Porque si no, no me acuerdo. ¿Verdad? Uno está en el día y hay que buscar mecanismos para que nos ayuden a ser disciplinados con las cosas espirituales. Ese todos los días me sale y a veces estoy tan ocupado, pero oro y a veces lo pospongo y se me olvida. Es en el momento. No lo haces en el momento y tienes un 90% que no lo hagas. Pablo oraba todos los días por Romanos y estaba alegre. Y después entonces entra en lo que se llama la ira de Dios. ¿Verdad? Comienza hablando sobre lo que es la ira de Dios y compartíamos, ahí estuve predicando, yo creo ese texto, predicamos que no es lo más endulzado para el ser humano en estos días, la ira de Dios, ya que queremos escuchar mucho del amor, la ternura, el softness, lo suave que es Dios. Pero la palabra no nos da esa perspectiva. Nos da una perspectiva de amor y de ira, de gracia y de verdad. Porque no podemos corregir los hijos solamente con amor y ternura. Hay ira porque hay amor por ellos. Hay ira porque nos molesta cuando toman malas decisiones, ¿verdad? Y la ira de Dios, veíamos ese domingo, que es incompatible con la ira de los hombres. La ira de los hombres es irregular, es inestable, es sin dominio propio, es basada muchas veces en el egoísmo, es descontrolada, pero la ira de Dios es santa, es buena, porque es una ira con amor, porque nos corrige como padres. Amén. Así que veíamos la ira y después entrábamos enseguida. Pablo entraba en un grupo de personas, ¿verdad?, que habían hecho tal maldad que habían escogido adorar a las criaturas antes que al Creador. Eso es Romanos 1, verso de 18 al 25. Usted puede leerlo ahí. Dice que cambiaron la verdad cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero dice en el verso 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Verdad? Hoy vemos cómo la gente deshonra sus cuerpos, mutilándolos, cambiándolos, añadiendo, quitando, restando, poniendo, deshonrando los cuerpos que Dios les ha dado. Pablo comienza con este grupo. Después en el capítulo 2 entra en los gentiles. Mientras los judíos están sentados esperando, diciendo, con nosotros no se ha metido. Pero aún no ha llegado al capítulo 3. Está todavía en el 1 y en el 2. Entonces al principio Pablo toca a todos los que han hecho estos mal. Después entra en el capítulo 2 donde habla también de los gentiles. Pero ahora en el capítulo 3 Pablo dice, amados hermanos judíos, voy para ustedes ahora. Y Pablo comienza el verso capítulo 3, los versículos 3 primero. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? De mucho en todos los aspectos. Primero,
ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Hay una versión que dice los oráculos de Dios o los misterios de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo hace una pausa en signo de exclamación y dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué cosa? Mentiroso. En ese todo también incluyó ¿a quién? A los judíos también. Hermanos, no se puede negar que Dios en su gracia decidió usar a hombres, ¿verdad? Y mujeres del pueblo de Israel, aunque muchas veces incluyó en esta elección gentes que no eran de Israel, ¿verdad? Pero entremos ahí después. Está Jacob y Jacob ve los ángeles que bajaban y ángeles que subían. Le dio aún el privilegio de batallar con un ángel cuando iba de caminos a encontrarse ¿a quién? A su hermano, ¿verdad? Iba de camino a encontrarse a Esaú. Ya él sabía que iba a encontrarse con Esaú. Había escuchado que el ejército de Esaú era más grande que el de él. Él sabía que le había robado su primogenitura y él iba ahora a pedirle perdón a Esaú. Pero él sabe que iba con las de perder. Él iba, como decimos muchas veces, esto es de león pa' mono y en mono amarrado. Él sabía que iba a perder. Así que él va con mucho miedo porque le robó a Esaú la primogenitura, pero le tocó un suegro que le hizo la vida imposible. ¿Verdad? Oye, a veces hablamos de la suegra, pero ese suegro, ¿verdad? Que fue increíble. Le cambió la fea por la más linda. Lo hizo trabajar 20 años, cuando el contrato era por 7 años. No le pagó los años que trabajó de más. Y después le cambió los animales más lindos y más saludables por los animales más feos y que sabe que no se podían vender. Oh, qué suegro ese. Pero a Jacob le tocaba a alguien así para que él supiera lo que él le había hecho a Esaú también. Pero aún así Dios estaba al control. Ahora, en todo esto vemos la orquestación de Dios, Dios orquestando todo para de esta forma apuntar al Mesías, apuntar al ungido, apuntar a Cristo el Señor. Mas todavía ellos no sabían lo que vendría. Era todo esto como un tráiler. Usted puede ver ahora los trailers que van a salir de las películas de aquí a un mes. Y usted dice, wow, lo voy a ver, esto está bueno. Y cuando llega el mes se le olvidó ya el tráiler. Y si no lo apuntó, ni la vio, se enteró a los 3 meses que ya estaba en la película saliendo. Así que los judíos sabían que vendría algo. Habían sombras, habían destellos, habían señales de una promesa, de una estrella. Pero a ellos les fue dado la revelación. Pero la salvación todavía aún no se había manifestado. Porque era revelación, pero no era salvífica todavía. La llave para la salvación vendría para todos los hombres. El apóstol Pablo dice en el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, el hecho de que Dios les haya dado los mandamientos, les haya dado las revelaciones, les haya dado las leyes para que siguieran, ¿verdad? ¿Acaso los hizo más especiales? Bueno, les quiero decir que Dios incluyó a gentiles también en la genealogía de Cristo el Señor. Ruth, quien fue la abuela del rey David, no era judía, era moabita. Y Dios la incluyó en la genealogía. Abraham, Dios lo sacó de tierra que no era tierra geográficamente de Israel como tal, y lo incluyó, ¿verdad? Es el patriarca, es el padre de la fe. Y lo escogió para ilustrar lo que sería más adelante
la muestra de amor más grande que el ser humano haya podido experimentar. La entrega de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, sacrifícalo. Y dice que Abraham, mientras subía con su hijo y su criado, mientras iban, él tenía en su mano todo lo necesario para el sacrificio, tenía el arma, tenía todo para ejecutar a su hijo, pero le dice al criado, espéranos aquí abajo. Y antes de subir le dijo, espéranos, en plural, porque él creyó que Dios iba a levantarlo de entre los muertos o que algo Dios iba a hacer, pero él fue obediente y fue a ejecutar a su hijo. Y dice la palabra que enseguida que estaba Isaac tendido en la piedra, en el altar, una oveja, se escuchó el sonido de una oveja y Dios dijo, detente, habrá sacrificio, pero no es tu hijo. Este es el sacrificio, una oveja. He visto tu corazón, he visto tu obediencia. Hermanos, Dios no nos va a dejar pasar una prueba mayor que la que tú y yo no podamos soportar. Hay una frase de Richard Baxter que les compartía hoy a los peloteros de los Boston en la capellanía, que dice, o sea, se la compartí en inglés, pero en español dice, no hay habitación tan oscura en la cual Jesús te haga pasar que ya Él no haya estado antes. ¿Cuántos lo creen? No hay habitación tan oscura en la cual Jesús nos haga entrar que ya Él no estuvo antes en esa habitación. No hay circunstancia tan difícil que tú y yo atravesemos en la cual el Rey de Gloria no haya estado ahí ya. Es por eso que Él fue tentado ¿en qué? En todo. Para tú y yo vencer todas las tentaciones. Sí es posible vencer la tentación. Sí es posible. Aquí no vamos a decir que no es posible. Hay iglesias que te van a decir, no es imposible, es muy fuerte. Yo te puedo decir, sí es posible, porque entonces estaríamos predicando otra Biblia que no es esta. Sí es posible vencer la tentación. Así que el pueblo de Israel está caminando, hermanos, pero tenían algo que Dios les dio, que más que un privilegio fue el aguijón. ¿Y sabes qué fue? La ley. Porque la ley les llegó para sacar, ¿qué cosa? El pecado de Israel. La ley llegó para sacar el pecado. Porque dice, no sabía que robar era pecado, sino diría, no robarás. No sabía que adorar un ídolo, ¿verdad?, era pecado, si no dijera, no te postrarás ante ningún Dios que llames Dios en la tierra. Así que la ley llegó para sacar el pecado. El apóstol Pablo está yendo con estas preguntas que son retóricas, porque está él mismo usando un método de enseñanza magistral, ¿verdad? Sus cartas están llenas de una poesía de aula magna. Y él comienza preguntando esto retóricamente para él mismo dar la respuesta, ¿verdad? Él aparentemente está conversando con alguien y respondiendo sus mismas preguntas. Cuando Pablo habla sobre el beneficio de los judíos, de haber escuchado, de haber recibido, ¿verdad?, la anticipación de lo que sería la promesa, él no está negando, él siendo judío, no está negando que fue un privilegio. Pero está diciendo, no fue suficiente. ¿Entienden eso? Y no es todo lo que había, no es todo lo que Dios iba a hacer. Había mucho más que hacer, aunque esto era, dicen Gálatas, era sombras de lo que habría de venir. Hoy en este país, cuando un niño nace, le preguntan a los padres si desean circuncidarlo. Recuerdo, estábamos pastoreando en Nueva York, allá donde levantamos una congregación hermosa de muchos nuevos creyentes, y una familia me llamó el mismo día, pastor, me están ahora mismo preguntando si lo circuncido o no. Yo estaba en otra cosa, se imagina una llamada a esa hora. Yo estaba en otra cosa, una reunión estaba.
Y yo decía, bueno, escoge lo que quieras hacer. Lo importante es que el Señor circuncide su corazón cuando Él crezca. Amén. Escoge lo que quieras hacer. No está mal hacerlo, tampoco está mal no hacerlo. Por medios higiénicos, por razones higiénicas, ahí se recomienda hacerlo a veces, está bien. Pero lo importante es que esa circuncisión ocurra en el corazón del creyente, de la persona, y eso lo hace solamente el Espíritu Santo, el Paracleto de Dios. Amén. Que circuncida el corazón, ¿verdad? Y comienza lo que llamamos la regeneración, una nueva naturaleza. Así que Pablo está reconociendo que Israel tuvo la bendición de recibir la buena noticia, o al menos la anticipación a la buena noticia. Pero también está diciendo que esta buena noticia que recibieron ellos expuso el pecado para que se sepa que todo hombre es mentiroso y solamente Dios es veraz. Amén. Está diciendo, la recibieron, pero no fue suficiente para salvación. Dice en el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Pablo habla como hombre ahí. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Hermanos, la forma que tú y yo tenemos de ver nuestro pecado es que somos confrontados por un Dios santo. ¿Se imaginan ustedes corrigiendo a sus hijos o enseñándoles a manejar? No manejen con el teléfono en la mano, ¿ok? Tienen que manejar siempre con las dos manos en el timón. No pueden hacerlo porque les estamos enseñando, y si no, no les compramos el carro. Ya le pones condición, pero de repente tu hijo está al lado tuyo y te ve manejando y con el teléfono aquí. Le estamos enseñando, pero no estamos ejemplificando nuestra enseñanza. Dios nos corrigió, pero Él es santo, en Él no hay pecado. ¿Verdad? Y la historia aquella de Jesús y María Magdalena, que muchos quieren dibujar, que la Iglesia Católica ha querido dibujar, que es posible que haya algo, hermano, es un no rotundo. Él fue santo, Él era Dios, y no es que Él no pecó, es que Él, la santidad de Dios, no lo dejaba pecar, aunque tenía humanidad también, pero no caída. Pero también fue tentado como hombre, pero no pecó. Fue santo. ¿Verdad? 100% Dios, 100% hombre. Pero fue tentado en todo. Por eso el pecador necesitamos ser confrontados por un Dios que es santo. Que nos dice, no conduzcas con el teléfono en una mano y la otra mano en el timón. Y Él lo hace. Él maneja con sus dos manos en su timón. Y el teléfono lo pone a un lado. El apóstol Pablo está poniendo en display, está poniendo en la pantalla de Israel y de los romanos también, porque habían algunos judíos que se habían convertido, muchos que se habían convertido al evangelio y estaban mezclados ya con los gentiles, estaban caminando todos juntos como un pueblo en el Señor, y les está diciendo la verdad. Muchas ideas filosóficas han entrado en la humanidad, es incalculable cuántas podríamos citar, pero una de ellas es el yin yang. La conocemos por la imagen, ¿verdad? El circulito con esa en forma de S en blanco y negro, y un punto blanco y negro, un punto blanco en la mancha negra y un punto negro en la mancha blanca. Pero si vamos un poco más profundo, podremos ver que este concepto proviene de la escuela del yin yang, una de las llamadas 100 escuelas del pensamiento, una serie de corrientes filosóficas y espirituales que surgieron en China entre los años
770 y 220 antes de Cristo. ¿Verdad? Esto no viene desde el siglo XIV, XV, esto viene desde antes de Cristo. Posteriormente, el taoísmo, una doctrina filosófica y religiosa de origen chino que surgió en ese mismo periodo, absorbió los principios de la escuela del Yin Yang para plantear que todo lo que existe tiene una contraparte que es necesaria para la existencia. Y dice esta corriente filosófica que nos ha influenciado hasta el día de hoy, inclusive en las universidades más prestigiosas: no existe lo inmutable, no existe lo estático, sino que todo está cambiando continuamente en un fluir infinito, armónico y equilibrado por las fuerzas del yin y el yang. Voy a leer tres palabras que ellos mencionan. No existe lo inmutable, lo estático, todo está cambiando continuamente. Esto ha penetrado todos los sistemas de enseñanza, ha permeado la educación, la filosofía, los centros educacionales de más prestigio, como también los más básicos y sencillos, de tal punto que hoy en día no es nuevo. Si les pregunto cuántas veces han escuchado que todo el mundo, o sea, que en algo muy malo siempre hay algo bueno, y que en algo muy bueno siempre hay algo malo, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Y que al final todos somos buenos, todos somos malos, no importa, todo cambia y está bien, es correcto que sea así. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios. Hermanos, cuando habla la palabra inspirada, significa Dios sopló en su palabra. Y cuando Dios hizo a Adán, Dios sopló aliento en él y puso aliento de vida. Dios le dijo a la tierra: produzca la tierra seres según la tierra. Produzcan los mares seres según los mares. Le habló al mar. No hizo los peces con su mano. Él le habló al mar. Dijo: los mares produzcan seres conforme al mar. Y le dijo a la tierra produzca seres conforme a la tierra. Pero cuando hizo Adán, no mandó a ningún intermediario, sino que de sus manos creó al hombre. Varón y hembra los creó. Ahí la diferencia. Porque el ser humano es creación de Dios a su imagen y semejanza. Amén. Así que Dios vierte su aliento en el hombre. Después nos dice Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por tanto, esta palabra es inspirada por Él, ¿verdad? Y todo lo que vemos en el recorrer de la vida de los judíos es Dios siguiendo suspirando y siguiendo poniendo su aliento en la tierra para que todo funcione conforme a su propósito. Para que todo camine conforme a su plan. Por eso Pablo dice: sea Dios veraz. Él es inmutable. Él sí es inmutable. Él es fiel a sus promesas. En Él no hay sombra de variación. Él es firme a lo que ha dicho. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es algo que quiero dejar, hermanos, claro, porque estos son fundamentos para tu vida cristiana. Fundamentos que si los remueves vas a poner otra cosa. No hay forma alguna de que remuevas algo y lo dejes vacío. Algo vas a poner. Todo pensamiento puede ser suplantado por otro pensamiento. Una doctrina es reemplazada por otra doctrina. No te vas a quedar en el aire. Y si pones en tu vida este fundamento de que todo hombre ha pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios, es un principio
que aparentemente duele, pero no te va a doler, te va a ayudar. Y nos va a ayudar. Y va contra la corriente, pero nos va a ayudar. Los judíos también han pecado. Y la ley llegó para exponerles el pecado y decirles, vieron, no pudieron cumplir la ley. No pudieron cumplir la ley. Los profetas más renombrados, Samuel, sus hijos no fueron los mejores. ¿Verdad? Sus hijos no fueron los mejores. Y así vemos caminando como vemos a José en el palacio, después de Dios haberlos bendecido, después de Dios haber establecido y cumplido sus promesas con él. Viene su papá, vienen sus hermanos, pero él en su deseo de que no puede pasar, le pone una copa a su hermano menor para que lo atrapen y le dicen, en la bolsa que él se lleva hay una copa del rey. Ábranla para que sea avergonzado y se quede aquí conmigo. Porque dice que José era algo, hermano, que se llama, es esa maldad en el corazón, ¿verdad? Que no se puede, solamente la gracia de Dios puede restaurarnos, hacernos nuevos por completo, ¿verdad? Y aún José dijo, un último castiguito para que sepan lo que me hicieron. Para que sepan, no les voy a hacer mucho, pero les voy a herir donde más les duele, con el más pequeño. Con aquel con el cual me olvidaron a mí ya, con ese los voy a herir. Aquel que no me quieren en la cisterna, con ese los voy a herir. Para que sepan que yo soy Joséito. Y hermanos, vemos en toda la palabra, vemos a David pecando con Betsabé. Vemos al pueblo de Dios escogiendo a Saúl en lugar de seguir dejando que Dios fuera su juez. El mundo, los filisteos, los amorreos, todos tenían un Dios pagano. Israel tenía un rey. ¿Quién era? Dios. ¿Quién era? Dios. Tenía jueces que juzgaban, administraban las decisiones más importantes del pueblo. Pero ¿quién era el rey? ¿Cuál era el partido del pueblo de Israel? ¿Era independiente, republicano, demócrata? Era teocrático. Era teocrático. Dios era su juez. Dios era su rey. Pero como Pablo dice, todos han hecho lo malo. La ley expuso el pecado. ¿Qué dijeron? Queremos ser como los vecinos. Queremos un rey. Y le dijeron a Samuel, danos un rey. Tú eres el hombre, danos un rey. Y Dios les dio a un rey conforme a como ellos lo pidieron. Fuerte, un hombre, un estratega militar, preparado, bien parecido, buen mozo, y les dio a Saúl. Pero Saúl, ¿qué hizo? ¿Saben todo lo que pasó? Saúl fue el primer rey y se considera el peor rey en la historia de Israel que haya pasado. ¿Verdad? Para que quede claro que ninguno iba a quedar exento del pecado. Todos están bajo pecado. Después Pablo comienza diciendo en los versículos 8, dice en el verso 8 del capítulo 3, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, seamos más malos para que Dios siga siendo más bueno todavía con nosotros. No es eso. Porque después dicen Romanos que si aquellos que han conocido la gracia persistimos en el pecado porque estamos bajo la gracia, entonces significa que no hemos conocido al Señor. Los que han conocido la gracia de Dios han entendido que en la gracia también hay santificación y corrección. La gracia no hace a Dios más permisible, lo hace más justo, lo hace más santo. Y Pablo entonces dice en el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, y escuche que ahora al principio, tanto judíos como gentiles están
bajo el pecado. Me sorprende en estos días ver tantas raíces. Un pastor en Cuba, amigo mío, de repente empezó a dar marcha atrás, comenzó a incorporar al evangelio cosas del judaísmo, acciones de judaísmo, empezó a guardar el sábado de forma radical, empezó a hacer cosas por su salvación después de haber conocido el evangelio. Un pastor se llama Juan Miguel en Marianao, en La Habana. Vi su iglesia crecer, vi su iglesia, jóvenes, familias venir a Cristo. De repente una influencia de personas con un sincretismo entre evangelio y judaísmo lo convencieron. Terminó regresando atrás a donde Pablo dice a los filipenses y a los gálatas, ¿para qué han regresado atrás después de haber conocido el evangelio? Pero el ver eso, ¿sabes qué me da? Mucho temor. Significa que cualquiera puede estar en el mismo cuarto. Por eso, hermanos, mi exhortación siempre es estar pegados a la palabra y en una iglesia saludable. Una iglesia que escuches el evangelio y la doctrina saludable. Amén. Para que si ves algo en YouTube, si ves algo en Facebook que te deja ruido en el sistema, en la semana, cuando vas el domingo a esa iglesia saludable, recibes la doctrina y la palabra saludable de nuevo. Y los fantasmas se desaparecen. Amén. O sea que no es que no estemos exentos, estamos, y más con la influencia, las redes sociales mismas saben que cómo funciona ellos mismos el sistema. O sea, la palabra no me acuerdo ahora, que tú empiezas a darle like o te demora más de 3 segundos. El algoritmo. O sea, te demora más de 3 segundos en un video y todo lo demás que te promueven es en base a eso mismo. Es muy parecido, el mismo tópico, el mismo tema. Y entonces comienza y dice, el Señor me está hablando. No, es el Señor Satanás. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Es el Señor Satanás que te está hablando. No tiene nada que ver que se reproduzca solo. Quizás tienes puesto autoplay. No es el Señor siempre. Pero cuando llegas entonces domingo, ese día el Señor habló por medio del predicador o un hermano o en el grupo pequeño y fuiste una vez más corregido, traído una vez más al redil. Amén. Salomé, mi hija mayor, el lunes antepasado se hizo un esguince en el tobillo, el mismo tobillo que lleva ya 2 esguinces que se ha hecho. Este fue bien complejo. Y por una razón u otra no pudimos ir al médico a hacer un rayos X por una semana. Hacíamos la cita, se caía, entonces queríamos ir con el médico de ella, o sea, ir remitido a un pediatra, a un ortopédico bueno que pudiera verla. Y veíamos unas manchas de sangre en su tobillo, veíamos cosas que no nos gustaban, pero cuando llegó el rayos X pudimos saber, ¿verdad?, con certeza lo que estaba pasando. Pudimos saber que el esguince había sido en ambas partes del tobillo, lo cual en los pasados había sido solamente en una cara del tobillo. Ahora fue en las 2 partes, fue peor. Pero ¿cómo fue? Por medio de rayos X. Yo aún no entiendo todavía que en este país no te den la placa con el rayos X para llevártela para la casa. Es algo que yo todavía no entiendo, que tengas que pedirlo en un CD y el CD no puedes verlo en tu computadora. O sea, al final es como que no te den nada. Tiene que verlo un médico. Yo aún estoy batallando con eso. Porque yo estoy adaptado a que me den la placa, yo llevarla, ponerla en la luz y más o menos llamar a un médico que me diga, mira, esto significa esto, ¿verdad? Aquí no. Bienvenido a Estados Unidos. Pero es el proceso, es donde estamos. Y pude verla por lo que nos dijo la doctora, pero no pude ver la placa después. No las desaparecieron. Qué bueno que la placa Dios nos las ha dado, que es su palabra. Y no nos las ha escondido. Para que tú puedas ver por medio de su palabra dónde Dios quiere trabajar en tu vida. ¿Cuáles son las arterias que están tupidas en tu corazón? Espiritual hablo, no físicamente. Amén. En nombre del Señor hay sanidad en su nombre. Amén.
pero que espiritualmente podamos ver las arterias que están congestionadas, los ligamentos que están heridos, maltratados, ¿verdad? Los tejidos que están afectados por medio de su palabra. Porque ella va a ser luz para nuestras vidas y va a ser como esa antorcha que dice Pedro. Estad atentos a ella como una antorcha que brilla en la oscuridad. Amén. Así que Pablo dice, ahora todos han pecado. Yo pude saber que mi hija lo que tenía debido a rayos X. Pude saber con certeza lo que tenía. Y entonces ya estamos haciendo ahora lo que hay que hacer para poder llegar a una mejoría completa en su tobillo. Tengo una frase acá, si pueden ponerla, ¿verdad? Que habla del enfermo. Dice, el mayor problema del enfermo no es que está enfermo. El mayor problema del enfermo no es que está enfermo, sino no saber que lo está. ¿Está ahí? Si pueden ponerla ahí atrás la frase. El mayor problema del enfermo no es que está enfermo, sino no saber que lo está. No lo he puesto todavía, no sé si está la frase ahí atrás. ¿La están buscando? ¿La están buscando? Ya. Hermanos, no hay peor escenario que tú tengas una enfermedad y que jueguen con tu diagnóstico. No hay peor escenario que el médico quiera estar afines contigo, con tu reacción y no te diga la verdad. Y te dé un diagnóstico errado por no molestarte o por que no estés triste. Y Pablo está dando en Romanos 3:10 el diagnóstico del hombre. Dice, no hay, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiero que vaya conmigo en su Biblia en el Salmo 14, verso del 1 al 3. Salmo 14, verso del 1 al 3. Dice, estas palabras que Pablo dijo son referencia al Salmo 14. También están en el Salmo 14, verso del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo sé que usted dirá, pero mira que yo conozco gente buena. Una de ellas es mi suegra. ¿Verdad? No sé si es su caso. Si es su caso, hermano, usted está en el cielo. Pero yo les puedo decir que hay gente que han hecho cosas buenas. Hay gente que han hecho cosas buenas. Nosotros hemos hecho cosas buenas. Pero Pablo está hablando con respecto a Dios y a su palabra. Ninguno ha hecho lo bueno. Con respecto a Dios y su ley, todos nos hemos descarriado. Y escuche, consciente e inconscientemente. Y Pablo dice en Romanos 1, tú que quizás quieres excusarte porque nadie te llevó el evangelio, bueno, te quiero decir, por medio de las cosas creadas, ya tú puedes ver que hay un Dios y hay un creador y hay una creación. Por tanto, cuando tú veas las palmeras de la Florida, cuando veas los framboyanes de la Florida, cuando veas las plantas de mangos en la Florida, di, hay Dios, porque hay creación. Amén. Hay Dios porque hay creación. Por medio de la creación, Dios también ha hablado a este mundo. Aunque el evangelio no le llegue a alguien personalmente,
Dios ha manifestado su obra por medio de la creación. El mayor problema del enfermo no es que está enfermo, sino no saber que lo está. Hermanos, y tenemos una excelente noticia. Pablo sigue describiendo la condición del hombre, ¿verdad? Dice en el verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, verso 19, y voy terminando acá, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nada de la ley que puedas hacer nos justificará delante de Cristo. ¿Quieres guardar el sábado para la gloria de Dios? Ok, pero eso no trae salvación. No trae salvación. Ni te va a dar un poco más de suerte. ¿Quieres guardarlo para ese día, tener un día entre la semana de devoción con Dios, para que nada te moleste, para tener un sábado y tú puedas meditar, tener un tiempo de solitud, un tiempo de silencio para con Dios? Eso es otro escenario. Eso es diferente. ¿Quieres cogerlo para ayunar ese día? Eso es diferente. Pero el hecho de guardarlo, porque el antiguo pacto lo dice, hermanos, no hay suerte, no hay bendición ahí. Tómalo para comunicarte con Dios. Y el domingo congrégate con tus hermanos en el Señor. Amén. O quieres ponerte un velo, ok. Pero no va a traer salvación nada de esto. No son acciones salvíficas. Solamente por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y la fe puesta en Él, es como obtenemos salvación. Tengo una foto acá que quiero mostrarles, que es algo que el Señor me dio mientras estaba orando en esta semana por este sermón. La buena noticia no es que ya existe una medicina para el pecado. Hermano, las medicinas se vencen y con el tiempo las están cambiando porque hay que añadirles cosas nuevas, ¿verdad? Nuevos códigos, hay que mejorarlas. Al pecado no le hacía falta una medicina. Hay una canción muy antigua que dice Cristomicina. No sé si usted la ha escuchado, ¿verdad? Cristomicina. Una vez estábamos en una cruzada y la escuché y yo tuve que reaccionar. Cristomicina. Oh, bueno, tiene sentido, ¿verdad? La buena noticia del Evangelio no es que ya existe medicina para el pecado del hombre, sino que hay un hombre con una vida inquebrantable, indeclinable, inalterable, inconmovible, infalible, indefectible, constante, sano y eterno, que transfiere su vida a todo aquel que pone su fe genuinamente en Él y con su vida también sus méritos. Alabado sea su nombre. Él es inquebrantable, Él es inconmovible, Él es infalible, Él es constante, es sano, es eterno y transfiere su vida a todo aquel de cualquier etnia, raza, color, tamaño, estatura, estatus social, que ponga su fe genuinamente en Él. Y junto con su vida también, hermanos, sus méritos. Sus méritos. ¿Sabes qué son sus méritos? Lo que Él se ganó en la cruz del Calvario. Tú y yo no lo ganamos. Él lo ganó. Él es el protagonista. Él es santo. Él es el redentor. Él es la promesa.
Él es el pastor de las ovejas. Él es el obispo de nuestras almas. Él es el Señor. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él no es Olofi, Él es mejor que Olofi. Él no es el yin yang, Él es el Dios santo y nada malo hay en Él. Él es bueno para siempre, desde las generaciones hasta las generaciones. En ti y en mí hay maldad, en Él hay santidad. En ti y en mí hay pecado, en Él hay gloria, honor y honra. Y Él es quien sostiene tu vida. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. Hermano, no creas tantas filosofías de este mundo. Te vas a descarriar. Después leerás Descarriado 14:15. Le hice mucho caso a este mundo, ¿verdad? Hermanos, lee su palabra, medita en su palabra y cuidado con las filosofías de este mundo. No te van a ayudar. Un chiste irónico. ¿Para qué casarnos? Un papel no significa nada ante los ojos de Dios. Ya estamos casados. Fornicarios 1:15. Ayúdate y yo te ayudaré. Sofonías 5:15. A mí solo puede corregirme Dios. Proverbios 24:7. Nos puede corregir Dios y también la iglesia. No te ayudes y yo te ayudaré. Deja que el Señor sea el que nos ayude. Sí, casarnos, porque eso da gloria a Dios y bendice mi familia y bendice mi matrimonio. Ponte esta tarde de pie para orar al Señor, para adorarle en esta tarde.